Lucas capítulo número 18. Cuando lo tiene, ¿cuántos creen que estamos en el lugar correcto? ¿Qué tendríamos que acoplarle a eso? ¿O usted está en el lugar correcto? ¿Qué deberíamos acoplarle a eso? Vuelvo a decirle, usted y yo estamos en el lugar correcto. Usted y yo, ¿qué tendríamos? ¿O qué haría falta? Algo más. Sí, sí. ¿Eh? Estamos en el lugar correcto, a una hora correcta. ¿Qué más? Voluntad, oración, ¿qué más dice? Amén. Para que Dios haga algo, si bien Él puede hacer cosas en el momento menos pensado en la vida de todos nosotros, lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos muy seriamente e incorporarlo como algo muy esencial a nuestras vidas, que no solamente tenemos que estar en el lugar correcto, sino que tenemos que tener un espíritu correcto, para que lo nuestro se una a lo del Señor. Si no es como ir a una fiesta a amargarse, o ir a un velorio y comenzar a matarse de risa, a desubicarse, ¿me entiende? En el mundo espiritual, tratándose, vio que Jesucristo dijo, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás ha de venir. ¿Qué dice? Todo por añadidura. Cuando le habla de un reino, las Escrituras, no hace falta que yo le explique mucho, está, para que nosotros lo entendamos, está hablando de toda una nación con leyes, un reino con leyes, ¿me entiende? Vieron que el Vaticano es un país dentro de otro país con sus propias, ¿qué? Leyes. Ellos tienen sus propias leyes. Entonces no solamente en esta noche nosotros vamos a estar o estamos en el lugar correcto, sino tenemos que tener el espíritu correcto para que entonces las leyes del reino se manifiesten en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y esto, ¿por qué digo que lo tenemos que incorporar cada vez más seriamente? Porque de lo contrario, usted y yo estamos al borde de vivir una vida religiosa. ¿Me entiende? Estoy en el lugar correcto, pero no recibo, no estoy con el espíritu correcto, etc. Y es uno de los grandes, iglesia amada, es uno de los grandes temas de hoy en día dentro de casi todas las congregaciones, por no decir todas las congregaciones. Se hizo una charla muy especial, una reunión muy especial en Villa Giardino, donde estuvo el apóstol Guido Raúl Ávila, y la mayoría de los que experimentan en las congregaciones no es que falta nivel de muchas veces de excelencia, de la alabanza, de las predicaciones o de montones de cosas, sino lo que él hablaba muchísimo, que me lo compartieron algo el hermano Marcelo Lafitte, que la tremenda queja con la iglesia que es lay, dicen ellos, ¿no? Está trabajando muy la iglesia lay que es la iglesia que se reúne, que hace miles de cosas, pero que no hay transformación personal, y podemos decir que es una pobre vida, poca del Espíritu Santo del Señor. Entonces, Dios nos libre de esto, amén. Y ellos estaban haciendo análisis bastante importante
en cuanto al clima, no solamente político que se está viviendo, sino al clima, lo de la naturaleza, y eran cosas bastante fuertes. A medida que me hablaba yo me anoté muy poquitas. Yo le pido a Dios que Dios tenga misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Hace algunos días vengo orando al Señor y no sé si el Señor me va a permitir en este tiempo, primeramente porque lo tengo que trabajar muchísimo, pero en los grandes problemas en nuestras vidas, en las familias, en las congregaciones, le digo solamente esto: no hay ganadores y perdedores. Si ganamos, ganamos todos. Y cuando perdemos, perdemos todos. Salvando distancia es un tema bastante importante. Yo lo estoy trabajando en mi espíritu, pero sinceramente nadie se puede atribuir montones de cosas. Vieron que, le voy a aclarar esto, por ejemplo, me encantó lo que alguien dejó escrito hace muchísimos años, que dice que la hora más triste de Dios, dice él, ¿no? El momento más triste para Dios va a ser cuando Él tenga que echar almas al infierno, porque ahí, acuérdese, cuando Dios abre, nadie cierra, y cuando Él cierra, ya nadie abre. O sea, se terminaron las oportunidades. Pero Él tiene que actuar justamente. Pero no piense que Dios se va a estar matando de risa porque miles de almas se van a... tiene que echarlas juntamente con Satanás, porque en definitiva el infierno fue preparado no para los seres humanos, sino para Satanás y sus demonios. ¿Me entiende? Entonces, le hago un repaso. Estar en la iglesia, este es un lugar correcto, pero tenemos que acoplar un espíritu correcto. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Para que podamos recibir los beneficios del reino, porque si no, si transgredimos leyes en cualquier lugar, espirituales o lo que sea, toda injusticia se paga. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, estemos con no solamente el lugar correcto, sino con un espíritu correcto. Volquémonos al Señor y siempre tenga un espíritu de lo que yo le voy a hablar en esta noche, que tengamos un espíritu que el Señor tenga misericordia a veces. ¿Me entiende? Aunque en algún momento el Señor te diga, ya no ores más por esto, por lo otro, no ores por personas inclusive, usted nunca tiene que tener eso en su corazón. Que ahora, sino aún que usted le pida al Señor, aún así, que el Señor siempre tenga misericordia. Amén. Porque insisto en algo, uno puede decir y hablar y pedir y Dios va a actuar, porque Él es un Dios justo. Pero siempre anide en su corazón que Dios tenga misericordia. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces le estoy diciendo que en montones de casos, una familia que se divide, no hay ganadores y perdedores. En definitiva, por supuesto que si alguien actúa mal y pasan miles de cosas, sí, tal vez pierda más que todos, pero la otra parte también pierde. Todos perdemos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Pensando mucho en la tribu de Efraín, que era una tribu del Señor, los judíos, los otros tribus se habían enojado tanto con la tribu de Benjamín, porque en verdad se habían portado mal. Empezaron a exterminar a todos. Y llegó un momento que esa justicia por mano propia fue tan violenta que casi, dice las Escrituras,
Israel se queda sin una tribu. Y yo el primero o el segundo año que estuve en este lugar, yo les hablé un mensaje que se llamaba o trataba de que juicio sin misericordia no sirve. Y en esos pasajes leíamos que ellos le dicen al Señor, hemos de atacar a la tribu tal y tal. Dios les decía, vayan, y perdían. Volvían a consultar a Dios y decíamos, hemos de ir contra Efraín, vayan, volvían a perder. Grandes eran las pérdidas. Hasta que le piden dirección a Dios cómo hacerlo. Bueno, no sé si se acordarán algunos de ustedes ese mensaje. Está dicho que después de las 72 horas nadie se acuerda de los mensajes. Entonces yo le estoy hablando hace 4 años atrás. Pero está bueno recordarlos. Entonces, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tiene Lucas ahí? Lucas capítulo 18. Entonces, ¿cuántos dicen que Dios tenga primeramente misericordia de nuestras vidas? Aunque Él va a actuar y la justicia llega, pero que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Yo me quiero encargar, cada vez me estoy encargando más seriamente. Digo, Señor, ten misericordia de mi vida. ¿Cuántos dicen, Señor, ten misericordia? ¿Y cuántos le dicen, Dios, dame un corazón contrito y humillado? ¿No le gusta, no? Porque la tienes que pagar y que la vamos a pisar la cabeza. Bueno, cerciórese y acuérdese del texto que con la misma vara que mida seremos medidos. Es un intercambio de cosas. Amén. No se asuste tampoco, porque Dios va a hacer justicia. De todos modos, siempre. Pero más allá de todas las cosas, grábese esto. Por más que usted haga algo y tenga éxito, de una u otra manera perdió cuando hay problemas. ¿Me escuchan? ¿Cuántos me están entendiendo esto? Ya sea más en la iglesia, en su trabajo, en su empresa, en finanzas, en la iglesia, en su trabajo, en su estudio, lo que si a usted se le ocurre, aquellas cosas. ¿Cuántos me están entendiendo? No hay ganadores verdaderos, y menos si no hay un corazón que se concientice y diga, esto no hace bien a esto. Pero hay que tener un corazón que analice bien. Si no se analiza bien, se va al otro extremo, nos vamos a los otros extremos, y es ahí donde le erramos. Somos permisivos para cualquier cosa, y o somos rígidos para otras cosas. ¿Quién puede discernir esto? Solamente creo que ustedes o aquellos que andan caminando, si se quiere, de rodilla, pidiéndole a Dios que nos ilumine todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dígame, bueno, pastor, empiece a hablar, diga lo que va a hablar. Ya está, dígale, ya no hable más. Hoy me encontré con un hombre y voy a sacar el auto del garage y justo sé que había caído un doctor y me dice este hombre ya mayor, dice, pobre, se cayó y después me salta con otro tema que no tiene nada que ver con la caída del hombre y me empieza a hablar casualmente de las exageraciones, ¿no? Empieza a hablar tanto lo uno, lo otro. Empieza hablando de las comidas, de que al final dice, no sé si el haber avanzado nos hizo bien, porque todo el mundo anda hoy en día en auto, camina poco y le pasa esto. Entonces empezó a hablar de los extremos y cuando me callé porque uno siempre trata de pescar qué es lo que el Señor... Y bueno, me dijo otras tantas cosas más, pero no se lo voy a decir tampoco.
uno tiene que tratar siempre de aprender algo. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Bueno, vamos. Lucas capítulo, ¿cuánto le dije? Amén. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de, que dice, orar cuando, de vez en cuando, siempre, diga siempre. ¿Cuántos saben lo que significa siempre? ¿Qué significa siempre? Siempre. Amén. Diciendo, ¿cómo les enseñó? Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni, que dice, respetaba a los hombres. Y en la otra parábola también va a haber un caso así, de una irrespetuosidad hacia alguien equivocado. Dice, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia, ¿de quién? De mi adversario. Diga, una viuda y un juez injusto. Diga ahora, un fariseo y un publicano. Dígalo de nuevo. Una viuda y un juez injusto. Amén. Y después, ¿a quién tenemos? Fariseo y al publicano. Bien. Dice, y versículo número 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo al Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él, que dice día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará, ¿qué cosa? Justicia. Amén. ¿Cuántos creen en la justicia del Señor? Pero Él dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, me traen un clip porque se me va a volar todo, se me está volando las hojas. No, déjalo prendido porque tengo calores también. La andropausia. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice allí? ¿Hallará fe en la tierra? Verso número 9. A unos que confiaban, que dice, uno lee esto porque lo dice Jesús y ya te está doliendo la espalda, pareciera, ¿no? A unos que confiaban en sí mismos, ¿cómo qué confiaban? Como justo, qué desgracia esto. Y menospreciaban, ¿a quiénes? A los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron a ¿a qué? Al templo a orar. Digan, los dos subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, mire qué sinvergüenza, como este publicano. Tremendo. Este es como decir, lo tenía al lado y lo señaló. Ahí mismo lo señaló. Entonces le decía, ni como este publicano. Verso número 12. ¿Qué dice? Bien fuerte, dígalo. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando, que dice, lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo que Dios,
sé propicio, que dice, a mi pecador. ¿Cuántos dicen, Señor, sé propicio a mi pecador? ¿Cuántos creen que somos? Hay montones de cosas que hay que sacar todavía mucho lastre en nuestros corazones. Amén. Ni para los que se creen justos, ni para los que se creen que son víctimas del mundo también. Son errores garrafales. Entonces, sigue diciendo el texto. Verso número 14. Os digo que éste descendió a su casa como justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será como enaltecido. Le voy a leer en otra versión esta parábola, y que Dios nos dé sabiduría a nosotros. Y en esta noche seamos justos en pensar de que podemos tener la actitud del fariseo también, o la actitud de ¿quién? Del publicano. A usted le pueden decir que es un fariseo, usted puede considerarse también un publicano. No lo sé, Dios sabrá. ¿Cuántos creen en la administración del Espíritu Santo del Señor? ¿Sabe lo que quiere hacer el Señor hoy? Bendecirnos más de lo que nosotros podemos llegar a pensar. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto viene a colación del otro que le estoy hablando, que estoy preparando. Muy tremendo eso. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos, dice, era un orgulloso fariseo, y el otro un deshonesto cobrador de impuestos. El fariseo oró así: gracias, Dios mío, porque no soy pecador como los demás, y muchísimo menos como este cobrador de impuestos que está allí. Acuérdese que es señalarlo directamente, pero ¿por qué? Porque en la otra versión decía que el publicano estaba mirando desde dónde, desde cerca o desde lejos. Entonces el fariseo, cuando ora, lo ve, dice como aquel. ¿Capta la idea? Sí. Dice, muchísimo menos como ese cobrador de impuestos que está allí. Nunca engaño, ni cometo adulterio. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se paró a cierta distancia y no se atrevía a elevar los ojos al cielo. Lleno de dolor, se golpeaba el pecho y exclamaba: Dios mío, ten misericordia de mí, pecador. Les aseguro que este último, y no el fariseo, regresó a su casa. ¿Cómo regresó? Justificado, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ¿cómo? Amén. Hasta aquí las escrituras. Oremos unos segunditos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre y tu presencia. Te damos tantas gracias de habernos traído en esta noche, y te pedimos que tú nos ministres. Ministranos. Enséñanos a orar como conviene, y enséñanos no solamente a orar como conviene, siempre venir a tu casa también como conviene. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué cree usted que enseña la parábola de la viuda y el juez injusto? Lo dicen las Escrituras. ¿Qué es lo que dice? Repítalo, así se nos graba. ¿Qué enseña la parábola de la viuda y el juez injusto? De orar, ¿qué cosa dice? Siempre y no desmayar. La parábola del fariseo lo que enseña es con qué espíritu tenemos que presentarnos, de qué manera estar precisamente delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para ser oídos por Él, porque uno salió justificado y el otro no.
Entonces, los dos estaban en un lugar correcto. Uno con un espíritu correcto, suplicando misericordia al Señor, y el otro con un espíritu prácticamente incorrecto. El resultado de los dos es que uno se vuelve justificado y el otro no, como hablan las escrituras. Todos ustedes se acuerdan cuál era la característica de los fariseos. ¿Cuál era una de las características? No enseño más nada acá. Eran religiosos. Basémonos en que su vida era plagada de apariencia. A ellos les encantaba aparentar absolutamente todo lo que ellos hacían. Los publicanos eran judíos al servicio de Roma y eran muy odiados, yo les había comentado, porque siendo del pueblo judío trabajaban para Roma, y es más, ellos estafaban, exageraban en sus cobros para quedarse siempre con algún dinero extra. Lo tremendo de todo esto que este publicano reconoce que no estaba haciendo las cosas bien, que estaba estafando, que estaba mintiendo, que estaba haciendo cosas equivocadas, pero que estaba dispuesto ¿a qué? A pedir perdón. Es decir, estoy tremendamente equivocado, robo, miento, hago miles de cosas, pero voy a la casa de Dios no para justificarme, sino para pedirle a Dios que Dios tenga ¿qué? Dígalo bien fuerte. Misericordia. Usted lee la oración que la hace el maestro en esta parábola, que el fariseo trata de justificarse siempre. Está en una actitud que él quiere justificar absolutamente toda, pero toda su vida. ¿De qué manera? Haciendo sobresaltar lo que él hacía, que ahora lo vamos a enumerar, pero haciendo sobresaltar también las desgracias del otro. Entonces, yo soy santo, todos los demás, este publicano y todos los demás, todos pecadores, todos impíos, todos adúlteros. Este espíritu lo que hace, ¿cuántos dicen que Dios nos libre de esto, no? ¿Qué es lo que revela esto que el Señor Jesús está enseñando? Un tremendo desorden en el interior de la vida prácticamente del fariseo. Y una arrogancia, hermanos. No hay esa gente acá, ¿verdad? ¿No? Una arrogancia y desprecio por los otros que... ¿A cuántos les gusta amar y perdonar? ¿Cuántos creen que es fácil? ¿Cuántos dicen, voy por lo difícil? Levante la mano lo que creen que es... Ay, Jesucristo. Yo no escapo a todo eso, Que Dios nos libre de todo eso, pero creo que hay que insistir en todo esto. Vuelvo al tema. Yo digo que no está mal darle gracias a Dios por no ser como el mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea, usted dice, te doy gracias a Dios por esto y por lo otro. ¿Dónde está lo equivocado aquí? El espíritu del fariseo. O sea, si usted es una persona que no está viviendo como el mundo vive, con el espíritu que tiene el mundo, usted debería darle gracias a Dios. Te doy gracias, Dios, porque no estoy transgrediendo tus leyes. ¿Me escuchas lo que estoy diciendo? Estoy caminando bien, estoy haciendo las cosas bien, te estoy siendo fiel a vos, Señor, pero no te olvides, ten misericordia, acuérdate de que soy polvo, Padre, en el nombre de Jesús, dame un corazón siempre contrito y humillado, pero gracias por no estar haciendo esas cosas que está haciendo el mundo haciendo. Eso está bueno. Lo que hace el fariseo en este caso es en su arrogancia, es despreciar absolutamente a todo el mundo. Él le dice algo: ayuno 2 veces
a la semana. Y esta era una actividad que practicaban mucho los judíos. En Mateo 6:16, Jesucristo no estaba aboliendo el ayuno. Lo que Jesucristo también les dice, no lo hagan como lo hacen los fariseos o los publicanos. Ayunen. Pero ellos ayunan ¿para qué? Para ser vistos. Acuérdense de la apariencia, que podemos hacer miles de cosas por apariencia, y buenas cosas, pero por apariencia. Y podemos perdonar por apariencia, podemos amar por mantener una apariencia, escribir miles de cosas en el Facebook por apariencia, pero con un espíritu absolutamente equivocado, y que eso es el más graso error, porque podemos hacer cosas buenas con un espíritu equivocado, pero el cielo no justifica eso ni aplaude ese tipo de cosas. ¿Me escucha lo que le estoy hablando en esta noche? Cristo les dice, no lo hagan como lo hacen ellos. Él sigue diciendo al fariseo, doy diezmo de todo lo que gano. Y el diezmo era requerido de todo lo que el judío ganaba. En Deuteronomio capítulo 14, versículo número 22, verso número 23. Me encanta leer esto. Yo lo leo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Sí, podríamos llegar a acoplarle miles de textos bíblicos. Pero lo que Jesucristo les está diciendo aquí, no es que ellos estaban haciendo mal. Él les dice, ¿por qué es necesario hacer esto sin dejar hacer lo otro? Dice, pero ustedes son tan puntillosos que diezman del eneldo o en el comino. Es como que a usted le regalan una bolsita de comino y usted dice, porque así eran los fariseos, a ver, ¿cuál será el 10% de esta bolsita de comino? Tengo que llevarla al templo. Entonces, eran tan minuciosos en ese tipo de cosas, pero se olvidaban ¿de qué? De la misericordia. Ahora, fíjese que que nuestro Señor Jesucristo no está hablando de que ninguna de esas cosas eran malas. Venir al templo, orar con un espíritu correcto, ayunar, orar, diezmar de todas las cosas que el Señor nos da, etcétera, etcétera. Pero ¿qué los hacía? Les hacía ineficaz absolutamente todas las cosas. El espíritu con que se hacía. Dígale a alguien, la apariencia puede matarte. Porque todo es por apariencia. Y yo le digo algo, podemos amar por apariencia y perdonar también por apariencia. Y Jesucristo le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué cosa era lo más importante? La justicia, que dice más, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. Y el Señor es ahí donde le dice el texto tan conocido, guía de ciegos, coláis el mosquito y tragase el camello. Y esto es lo que prácticamente estaba basada la religión la vida religiosa de los judíos, toda apariencia. Y aunque sea esto lo que les estoy hablando, un tema a veces tan trillado, tan conocido, pero creo que muy poco tomado en cuenta, y esto es lo grave. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Esto es como decir que alguna cosa que es tan importante para su vida, es como decir, usted sabe que tiene que respirar y lo sabe, pero imagínese que usted no lo haga. ¿Me entiende un poco cuál es la idea? Sí. Mire lo que hace el publicano, Lucas 18:13. Él, cuando se presenta delante del Señor,
expresa en verdad un tremendo arrepentimiento y reconociendo que era pecador. Porque el que dice que no peca, dice el apóstol Juan, le hace a Dios ¿qué? ¿Le hace qué? Mentiroso, dice las Escrituras. Entonces, cuando uno va a orar, viene a la casa del Señor o está en la vida andando, si dejamos de tener en cuenta esto, y usted puede hablar de justicia y yo puedo hablar de justicia y todos podemos hablar miles de cosas, pero si dejamos de considerar que también nosotros podemos estar pecando y fallando feo, ahí es donde erramos, pero erramos de forma horrible. Y después es cuando el Señor dice, cuando vos vas a hacer algo, a traer tu ofrenda al templo, y te acuerdas que tienes algo contra quién, ¿qué dice el Señor? Deja primero, ponte de acuerdo, soluciona tu problema y después haz tu ofrenda. Porque si no es una ofrenda, ¿qué? Inválida. Ahora, pero la apariencia es poderosa. Esto es como decir, hermanos, y viene, que podemos pasar al altar y ver el canasto y a veces se echan los sobres vacíos. O vienen personas que hacen esto, pero la mano está vacía. ¿Me entiende? El sobre vacío hace que le mandan aquí adentro. Ahora, yo quiero abrir algo, es decir, lo hacen en fe, digo, que esto, lo harán en fe, están diciendo, Señor, en el nombre de Jesús, mi próximo año voy a diezmar $1.000.000 y ahora algo hago en fe, que no tengan, yo no sé, y voy a abrir una puerta de misericordia, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Pero esas cosas de apariencia, pero esto se trata en todos los órdenes. Podemos creer o hacerle creer a la gente que somos, que amamos, que perdonamos, que somos fieles espiritualmente, financieramente. Y usted se da cuenta que hay montones de cosas que son, diga, apariencia. Pero detrás de la apariencia, ¿sabe lo que hay? Mentira. Entonces, cuando este publicano entra a la casa del Señor, dice, si yo sé que miento, yo sé que robo, yo sé que estafo. Más de una vez, a lo mejor, diría este publicano, habré hecho miles de cosas. Pero voy a la casa del Señor para pedirle que Él tenga tremenda misericordia porque lo reconozco. Absolutamente todo lo contrario al fariseo. Por eso lo que le digo, hablar de estas cosas, yo no sé si se estila mucho hablar. Se usan algunos textos de estos, llámese desde correo, Facebook, revista, púlpito o miles de cosas, para justificar algo o cuando lo querés reventar a un hermano, ¿viste? Pero no lo charlamos personalmente, le mandamos cuerda a través del Facebook, decimos, los hipócritas. Hay gente que vuelca todas sus emociones en el Facebook, y eso es inoperativo en el mundo espiritual. No hay resultados valederos. Porque también hay cosas que se puede hablar, se puede decir con un espíritu correcto y es entendible eso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero este publicano, dice, se puso lejos del lugar donde se ofrecía prácticamente las oraciones. Y dijo, me estoy equivocando. Es más, lo que usa Jesucristo del publicano es que ni siquiera el publicano dijo y habló algo en contra del fariseo. Porque el publicano, viejo zorro, tal vez se daría cuenta de la religiosidad del fariseo, pero no se justificó, tampoco le dijo, ¿para qué? Para ser como no voy más a la iglesia. Toda apariencia, toda porquería. ¿Ves que
las exageraciones y los extremos son malos. ¿Me está entendiendo cuál es? En esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hace, dice Xepa, no quería ni alzar sus ojos. Es una de las características de la oración de los judíos. En muchos casos ve como ellos se mueven, se sacuden. Y en muchos casos levantan sus manos al cielo y miran. En algún momento levantan sus manos, miran y adoran al Señor. En el lugar, en el templo, en el lugar de las oraciones, alejado de ahí, no quería levantar sus ojos al cielo porque él sabía que se estaba equivocando feo. ¿Todos lo conocen estos temas? ¿Sí o no? Todos los conocemos. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestra inacción a veces que hay. Y ojo que no estamos lejos a veces de ser medio fariseos también. ¡Wow! ¡Qué fuerte que es esto! ¿No es cierto, hermano? Estamos todos calladitos y sí. A veces llega un momento que nos molesta el asiento y queremos que ya termine. Pero tenemos que hablar estas cosas. Dígale al de al lado, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Te sentís bien? A ver, dígale, mírelo a los ojos, pero mírelo y dice, ¿cómo estás? ¿Bien? No quería alzar aún los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué expresó? Angustia, dolor, arrepentimiento. Iglesia, no saben lo poderoso que es cuando el Espíritu Santo en determinado momento viene y te puede llegar a dar convicción. No necesitas un sermón, no necesitas que nadie te diga nada. Vos solo sabés que aparentás 80.000 cosas, pero que en el fondo también vos metes la pata. Y te agarra ¿A cuántos tuvieron alguna vez convicción en su corazón? No en la iglesia, sino que te agarró, estabas orando o alguna cosa, y usted dijo, no, pues yo también soy un tremendo sinvergüenza, una tremenda sinvergüenza. Y lo quiero matar al otro, y me doy cuenta que yo soy peor. ¿No? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Qué bien nos haría en este tiempo, más allá de que tengas o no tengas razón en muchas áreas de tu vida, que no dejes de considerar que vos y yo también necesitamos tremenda misericordia de parte del Señor. Y que si nos alejamos, cruzamos la raya y nos exageramos y nos vamos para el otro lado, vamos a creer que wow. ¿Cuánto dice el Señor, ten misericordia? Yo tengo ganas de levantar las dos manos, los dos pies. ¿Por qué? Porque se mueve el mundo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque la parábola va a terminar diciendo que el que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltece, ¡pum!, será humillado, dice las Escrituras. Seguimos leyendo algunas cositas más. Dígame, ¿qué expresó el publicano? Díganme ustedes, a ver qué están viendo. Arrepentimiento, dolor, angustia, no se justificó. Lucas 18:44, hablar de que dice el maestro que se fue justificado porque expresó su dolor, su error. Vieron que no sé si que este del domingo, no sé cuándo fue, decíamos que hay personas que usted jamás la va a escuchar que diga, perdón, me equivoqué. Y usted y yo vamos a partir con el Señor y no van a escuchar, perdón, me equivoqué. Jamás.
Pero ¿sabe por qué usted y yo siempre tenemos que tener esa actitud? Aunque tengas razón de montones de cosas, Señor, ten misericordia de mí, porque le puedo estar pegando en el clavo en esto, pero le estoy metiendo la pata feo en el otro. Porque la persona soberbia dice, no, tengo razón y 80.000 cosas, y no, porque ya digo, el que se exagera en la piedad y que es el que exagera en victimizarse absolutamente de todas las cosas. Las Escrituras Santas dicen que antes de la... ¿Qué es lo que viene? ¿Me entiende? Antes de la caída viene el quebrantamiento, viene la altivez de espíritu. Así que cuando usted ve gente defendiéndose capa y espada, y mire, oremos, porque si no incorporan la misericordia a sus vidas, a lo mejor tal vez hasta le es permitido por Dios pegar la ñata contra el piso y no contra el vidrio. Porque antes del quebrantamiento, antes de la caída, viene la altivez de espíritu. No sé cómo está, no dice bien el texto. Antes del quebrantamiento, antes de la caída. Antes de la caída, ¿no? Viene el quebrantamiento y ¿qué más? La altivez de espíritu. Yo jamás voy a pedir perdón. No. Porque a mí me hicieron esto, me hicieron lo otro. Wow. Levante su mano y diga, Señor, ten misericordia. Ore por mí y diga, Señor, ten misericordia de mi pastor. Pero dígalo bien fuerte, a ver si por lo menos por Señor, no escuches la oración de esta sinvergüenza. ¿Cuántos están entendiendo esta noche? Yo estoy creyendo que el Señor nos va a abrir el entendimiento en esta noche. Y que no se vaya a su casa, ay, pero nos apalearon, ¿no? Pues esto no es un apaleo, esto es una reflexión. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Esto es para que no nos volvamos orgullosos de que no, yo lo puedo. Jamás me van a ver a mí. Dígale al de al lado, nunca digas no. Dos resultados diferentes. Número uno, justificar es absolver. Dice que Jesucristo dijo, ¿quieren saber cómo se mueven las leyes en el mundo espiritual? Este estaba haciendo lo correcto, pero de manera incorrecta, con un espíritu incorrecto. No salió justificado. El otro estaba equivocado, pero se doblegó, se quebró y estuvo dispuesto a remediar todo lo malo que había hecho. Y esto no se trata de decir, bueno, ya perdoné. No, tenés que ir y solucionar cosas. ¿Cuántos me están entendiendo? Si robé en algún área, espiritualmente, financieramente, en amistad, y habla las Escrituras de la restitución. Entonces esto no es, ya está y se lo solucionó. ¿Por qué? Porque sabe Dios que luego de esa actitud de búsqueda sincera delante de Dios, se te abren las puertas de bendición para tu vida. Y a eso es lo que les llama al Señor que volvieron a su casa, dice, justificado, sueltos, libre, en paz, no había peso de culpa, ya fue y ya le pedí perdón al Señor, solucioné mis cosas, hice restitución, hice montones de cosas. Eso en el mundo espiritual tiene un peso increíble. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Yo oraba hoy a la mañana y le decía, Señor, guárdame de tener un corazón con soberbia. Guárdame de esto, guárdame lo otro. No me importa qué pueda pasar, pero sí enséñame a que guarde mi corazón, porque la Biblia dice que usted y yo tenemos que guardar el corazón.
sobre toda cosa guardada. ¿Por qué? Porque de Él mana la calidad de vida que vas a vivir en todas, pero todas las áreas de tu vida. Entonces dice el texto que volvió a su casa justificado, aceptado, aprobado, declarado justo. Y el Salmo 32, 1 y 2 dice: qué feliz que es aquel hombre cuya transgresión, bienaventurado o bienaventurada, aquel cuya transgresión, dice, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu, bueno, dice, no hay engaño, etcétera, etcétera, etcétera. El fariseo, ¿cómo se volvió? Pero acá no es solamente me vuelvo a mi casa, sino como continúo mi vida. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Podemos decir, se volvió a su casa y continuó su vida, ¿qué? De apariencias, sin nada. Y el publicano, ¿cómo volvió a su casa y continuó su vida? Libre de culpa y cargo. Nosotros no vamos a entender lo que significa esto, libre de culpa y cargo, si usted lo acusan de miles de cosas, de robo, de estafas, montones de cosas. Y usted va delante del juez y el juez le dice, usted es declarado o declarada ¿qué? Libre de culpa y cargo. ¿No creen que es poderoso eso? Si esto es así, usted está absolutamente, y yo, preparado y preparada para la extrema bendición de parte del Señor. Yo vengo pensando en montones de cosas. Y he orado y le he dicho, Señor, y si tengo que hacer cosas, y bueno, en algún momento no me dijo nada, ¿no? Tengo que hacer cosas, Señor, lo voy a hacer. ¿Quién está dispuesta a hacer cosas? Ay, ¿usted cree? La Biblia dice que lo que ates en la tierra será, ¿qué dice? Y lo que desates en la tierra será atado en la tierra. Entonces creo que se pueden generar las más grandes glorias en nuestras vidas. Pero ¿qué lo quiero decir en esta noche? Guardemos nuestro corazón. Dígale al de adelante aunque tengas razón o no. Yo quiero prepararme para la gran bendición de parte del Señor. Usted, creo que termino diciéndole esto. Que si el fariseo lo llegase a escuchar a Jesús con lo que Jesús decía, por supuesto que es una parábola, pero imagínense un hecho real. Yo creo que en su mundo de apariencia, lo peor que pudo haber hecho el fariseo, ¿qué es? Es haber ido al templo. Justo fue el día que estaba Jesús. Nunca le pasó, justo vine hoy y me dijeron eso que yo no quería escuchar. Nunca le pasó. O ustedes son demasiado santos y yo soy el peor de los peores, o a usted nunca le pasa nada. Nunca vino a una reunión que dijo, me partieron la nuca. Nunca le pasó. Me arrepiento de haber ido hoy. Justo me mandan a hacer lo que no quiero hacer. Pero Dios dice que si nos humillamos, vamos a ser. Bueno, la idea es cómo nos vamos a volver y cómo vamos a continuar en la vida, porque esto no es me vuelvo ya y ya soluciono algunas cositas ahora y después sigo igual, sino
una forma de vida. Guarde su corazón. Va a costar un montón de cosas y le va a costar horrores. Y le va a costar miles de cosas. Pero si el Señor dice algunas cosas que hay que hacerla, hay que hacerla. Y si el Señor tiene que hacer justicia a tu favor, va a hacer justicia a tu favor. Y si te tiene que levantar, te va a levantar. Y si te tiene que hacer la ñata contra el piso, lo va a hacer. Y si Dios tiene que hacerle justicia al otro, lo va a hacer. Y si lo tiene que hacer aterrizar la ñata con el piso, también lo va a hacer. Pero no tiene que estar en nuestro corazón eso, reventólo, reventólo. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Lógicamente usted va a pedir justicia. No es eso, es entre montones de cosas. Señor, hace justicia con esto, con otro. Yo lo he pedido, yo lo hago. Hace justicia con esto, con esto, con esto, con otro. Pero no se tiene que generar eso de que voy a vivir en el mundo. Oh, ¿me entiende lo que estoy diciendo? ¿Me escucha lo que estoy diciendo? A esto es lo que yo quiero sembrarle en su espíritu. Entonces Dios se encarga de la justicia. Cuando usted le dice a Dios, Dios hace justicia por esto, por lo otro, usted no sabe lo que Dios puede llegar a hacer cuando ve hechos injustos en tu vida, que están haciendo con tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos creen en la justicia de Dios? Y a veces son justicias muy duras, tal vez, que usa Dios. Pero no es para que usted... Pero sí es una advertencia, no solamente para tu vida. ¿Para tu vida en cuanto a qué? Que fíjate cómo es a veces mi justicia. Y puedo llegar hasta escuchar, y Dios va a escuchar sus oraciones también. Pero cerciórese también de que no se le genere un corazón equivocado, ajeno a la voluntad de Dios. Porque ahí es donde somos los primeros perjudicados. Los dos subieron a orar, el fariseo y el publicano. Unos a lo justificado, otros no. ¿Cuántos le diríamos al Señor en esta noche? Danos un corazón arrepentido. ¿Me entiende? Un corazón que tenga convicción de pecado. Que si nos tenemos que tragar nuestras propias palabras, que nos traguemos nuestras propias palabras. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? No se vaya a los extremos. Dios es justo, pero deje que Él haga la justicia. Mientras tanto, usted guárdese de amar a Dios, servir al Señor. Si usted se mantiene en esa línea, la bendición no sé por dónde, pero te va a llegar siempre. Así que yo quisiera orar en esta noche con ese pensamiento. Dame un corazón arrepentido. Dame un corazón con convicción de pecado. Dame un corazón que me haga entender que hoy puedo estar bien, pero que el día de mañana mi corazón puede torcerse feo, mal. Cuando me pase, Señor, ten misericordia. ¿Se acuerda del Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas, nuestros yerros, así como nosotros también vamos a tener que perdonar a otros. Ahí sentadito donde está, incline su rostro.